Buenas tardes, compañeros y compañeras del centro, del SEID, amigos. Bueno, como no voy a poder estar en forma presencial en el homenaje que le hacen a Juan a los 25 años de su muerte, me pidió Marta que, que dijera unas palabras que estoy grabando sobre, a lo mejor sobre cuestiones referidas a anécdotas, viejas historias, poco conocidas, que les puedan resultar de interés. Juan siempre fue una especie de faro en nuestra facultad para los estudiantes que teníamos algunas ideas distintas o que queríamos tener una visión del derecho un poco más profunda, de esa que solo puede dar la filosofía o la teoría en general. Y en lo particular fue un profesor que me deslumbró, no al principio con ese hablar pausado y esa forma que tenía de explicar. Yo había elegido hacer la materia regular porque me quedaban 3 nada más ese año, entonces había hecho toda la carrera libre como se hacía en ese entonces, pero tenía que decidí cursar filosofía del derecho, no sé por qué, pero decidí cursarla porque me interesaban esos temas. Y las primeras clases pensé, con este flaco la verdad que va a ser un plomo, un aburrimiento. Bueno, tenía esa idea de que iba a ser todo muy aburrido y después resultó que no, que realmente, como lo digo siempre y es exactamente así, me abrió la puerta de un mundo que no conocía y la verdad es que, nunca más me fui. Siempre me quedé allí, más cerca, más lejos, pero adquirí un gusto y un amor por la filosofía del derecho y por sus enseñanzas. Empecé a ir una hora antes de la hora de clase con mis lecciones aprendidas para conversar sobre esos temas y sobre otras cosas que se me ocurrían y para aprender de la materia. Cuando me recibí, obviamente, me inscribí a la cátedra de Filosofía del Derecho, hice los 2 años de adscripción, llegué a la categoría de docente libre, que hoy ya no existe, pero que en ese entonces permitía formar parte del claustro docente, ¿no? Cuando se discutían cosas importantes o cualquier cosa que se discutiera. Fui la que pasó en limpio las fichas de su materia, que después imprimieron por vía de stencil. O sea que tuve siempre una vinculación estrecha con la materia que se interrumpió cuando Juan se tuvo que exiliar y se reanudó cuando volvió, porque nunca se interrumpió. Y creo que ya lo había dicho antes, porque tuvimos que hacer un pequeño corte por una obra en construcción. Eso me cambió la vida, me cambió la perspectiva de las cosas, me abrió un mundo que más lejos, más cerca, pero que ya no habría de abandonar en esa mirada, en esa forma de ver el derecho. Después terminó siendo un gran amigo de la familia, no solo mío, de mi marido, con el que jugaba interminables partidas de ajedrez, de mis hijos, que lo hicieron mucho también. De hecho, cuando Juan fallece inesperadamente, las 2 personas que nos quedamos toda la noche en la sala velatoria fuimos Pedro y yo. Fuimos los que nos quedamos a su lado todo el tiempo. Fue un golpe realmente muy fuerte porque fue inesperado. Juan tuvo 2 exilios. Uno en Venezuela, que se fue un verano durante 3 meses con una invitación, una beca o algo así, no recuerdo exactamente, porque había sido uno de los primeros amenazados por la AAA en la ciudad de Rosario. Eso fue a comienzos del año 1975. Los amenazados habían sido él, Escremín, que era el decano de medicina, Junípero, que era el director de la escuela de psicología, y 2 personas más que en este momento no recuerdo. Vuelve en el mes de marzo de Venezuela y cuando llega a Rosario, a los pocos días llega la intervención de
el sindicato de los metalúrgicos de Villa Constitución, con varios días en ese interín donde no se sabía el paradero de Mireya Rojo, que era una de las abogadas del sindicato, sí el de Marida Aldoso, que enseguida fue ubicada. Yo era socia de ellas. Seguí un año más en el estudio sola hasta que bueno, se habían puesto todo muy peligroso. Estamos hablando del año marzo del 75, el Villazo. Y bueno, cuando Juan volvió y vio eso, más la amenaza anterior que había ya sufrido, decidió volver a terminar una beca que tenía interrumpida en Alemania, de las becas von Humboldt, que son de las más importantes que hay digamos, en el mundo occidental. Y una vez que le dieron el visto bueno, se fue a Alemania, a la Universidad de Colonia, con el profesor con el que había estado en otras ocasiones, porque no era la primera vez que iba, que era el profesor Ulrich Klug. Y bueno, se fue enseñando lógica y volvió fundando el Centro de Derechos Humanos. Allá tuvo contacto con otros exiliados, no la pasó mal, en el sentido de que conocía el idioma, de que había estado otras veces, de que tuvo un lugar donde ocuparse, pero bueno, ninguna vida del exilio es sencilla. Y eso duró 12 años. En el año 87 volvió, le reintegraron la cátedra, nunca se la concursaron, nunca fue posible, ustedes saben por qué. Y fue lo único que pedía, que su cátedra fuera concursada, porque él votaba con los graduados, no con los docentes. No estaba el convenio todavía, que existe ahora hace relativamente poco tiempo. La oposición en la facultad era feroz, como lo ha seguido siendo en general. Él fue el primer discípulo de Goldschmidt en realidad, y Goldschmidt lo estimaba muchísimo. Era su discípulo predilecto, pero después tomó otros caminos, no fue un celebrante de su iglesia, por decirlo así. Y siempre fue un faro para los estudiantes porque, y se me había olvidado, no sé si lo principal, pero un poco el origen de todo esto, él era juez civil y comercial, y los estudiantes, el reformismo, la Franja Morada, le presenta un habeas corpus porque venía Ilia, ya era el año 68, había sido derrocado por un golpe militar, y venía a hablar a la ciudad de Rosario. Y entonces no les daban permiso, a los estudiantes no daban permiso para que Ilia hablara. Entonces se presentaron un habeas corpus y él fue con los estudiantes atrás y el habeas corpus en la mano a enfrentarse con el jefe de la policía para decirle que tenía que autorizar el acto, que el acto se tenía que hacer porque no había ningún peligro, ningún riesgo, y bueno, y fueron reprimidos. Nos pareció salvajemente, después de lo que vino después, fueron reprimidos blandamente. Pero bueno, ¿qué pasó después de eso? Sumado a otros 2 recursos que dieron los jueces Basualdo y Frávega, que era fiscal, creo, de la Justicia Federal, llegó de la mano de Guillermo Bordas, que se sigue leyendo y que ni siquiera es un buen civilista, que era ministro del Interior en ese momento. Llegó la intervención al Poder Judicial, en las manos de un desconocido señor Saráchaga, y los cesantearon, y después hubo bastante gente que los acompañó y se fue del Poder Judicial. Y bueno, ya a partir de ahí se dedicó exclusivamente a la vida académica y bueno, quedó allí. Fue investigador del CIURM, fue docente, fue candidato a rector en algún momento, y bueno, y fundó este centro en el año 1988, que afortunadamente casi 25 años después todavía nos sigue congregando, sigue siendo un lugar de encuentro, de reconocimiento, de fraternidad y de principios, que no es fácil encontrar. Así que bueno, lamento no estar allí acompañándolos, pero esto es lo que me gustaba contar de él, sin abundar para no hacerlo más largo, pero podría hablar muchísimo más tiempo. Así que les mando un abrazo grande a todos y bueno, Juan va a vivir siempre en mí porque fue
una parte importantísima de mi vida y de la de mi familia. Así que lo llevo siempre en el corazón.